En los albores de la Iglesia, un tiempo de fervor sin precedentes y unidad profunda, los corazones de los creyentes rebosaban de fe y generosidad. Era una comunidad donde la ayuda mutua florecía. Muchos vendían sus posesiones y ponían el precio a los pies de los apóstoles para que se distribuyese según la necesidad de cada uno, reflejando el amor de Cristo. En medio de este ambiente de entrega sacrificial, vivía un hombre llamado Ananías con su esposa Safira. Observaban cómo otros hermanos, con rostros radiantes de gozo y humildad, entregaban el fruto de sus ventas, ganándose la admiración y el respeto de la congregación y de los apóstoles. Quizás en sus mentes una semilla de deseo de reconocimiento brotó, pero sin la pureza de corazón que impulsaba a los demás. Ananías y Safira poseían una heredad, un bien valioso que decidieron vender. La idea de contribuir a la comunidad, de ser vistos como generosos, les atraía. Sin embargo, mientras el dinero de la venta llenaba sus manos, una tentación sutil se arraigó en sus corazones. ¿Por qué darlo todo?, pensaría Ananías, tal vez susurrándole a Safira. Podemos quedarnos con una parte, nadie tiene por qué saberlo. Entregaremos solo una porción y aún así pareceremos devotos, tan generosos como los demás. Tendremos lo mejor de ambos mundos, el elogio de la comunidad y una seguridad para nosotros. Safira, en su complicidad, asintió, sellando el pacto de su engaño. Así, con conocimiento de ambos, sustrajeron una parte significativa del precio de la heredad. Con el resto del dinero en un bulto, Ananías se acercó a la reunión de los apóstoles, donde Pedro se destacaba por su liderazgo y su discernimiento espiritual. Con una expresión que intentaba simular piedad y entrega total, Ananías depositó la porción del dinero a los pies de los apóstoles. Un murmullo de aprobación pudo haberse extendido entre los presentes, ajenos a la verdad de su corazón. Pero el Espíritu Santo, que habitaba poderosamente en los apóstoles, no podía ser engañado. Pedro, con una mirada penetrante que parecía ver hasta lo más profundo del alma de Ananías, le interpeló con una autoridad que no era suya, sino divina. El aire se volvió denso, el silencio expectante. «Ananías», dijo Pedro, su voz grave y llena de un dolor palpable, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? La sangre se heló en las venas de Ananías. Su rostro, segundos antes compuesto, se descompuso. ¿Cómo sabía Pedro? ¿Había sido descubierto? El pánico debió inundar su ser, pues no era una acusación de un hombre, sino de Dios mismo. Pedro continuó, desenmascarando la futilidad de su engaño. ¿Reteniéndola no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Las palabras resonaron con una verdad ineludible. Ananías no estaba obligado a vender su propiedad, ni entregar todo el dinero si lo hacía. Su pecado no fue la retención, sino la hipocresía, la mentira deliberada y la pretensión de una entrega total mientras ocultaba la verdad. Al escuchar a Ananías estas palabras, el peso de la convicción divina, la manifestación del poder de Dios en la voz de Pedro, fue demasiado. Su cuerpo se desplomó sin vida. Cayó al suelo y en ese mismo instante su espíritu lo abandonó. Un silencio espeluznante inmediato se cernió sobre todos los presentes. El asombro, el terror sagrado y una profunda reverencia invadieron los corazones de quienes presenciaron tal juicio divino. Fue un recordatorio escalofriante de la santidad de Dios y la seriedad del pecado en el seno de la joven iglesia. Rápidamente, unos jóvenes con rostros pálidos por el impacto se levantaron. Con manos temblorosas envolvieron el cuerpo sin vida de Ananías y sacándolo de la congregación, lo sepultaron con urgencia, la magnitud del evento aún fresca en sus mentes. Pasaron aproximadamente 3 horas. La atmósfera en la asamblea seguía siendo de solemnidad y temor reverente, aunque con cierto aire de expectación sombría. En ese momento, Safira, la esposa de Ananías, entró, ajena por completo a la tragedia que había golpeado su hogar y a la terrible verdad que la esperaba. Quizás buscaba a su marido o venía a completar lo que ella creía que sería su momento de gloria. Pedro, su rostro aún serio y su voz cargada de la misma autoridad divina, le dio la oportunidad de confesar la verdad.
Dime, le preguntó, mirando fijamente a sus ojos, ¿vendisteis en tanto la heredad? La pregunta era precisa, ofreciéndole una salida, una oportunidad para el arrepentimiento. Pero Safira, manteniendo la fachada de la mentira que había tramado con su esposo, respondió con firmeza, sí, en tanto. En su mente, tal vez, aún persistía la idea de que su engaño había tenido éxito. Entonces Pedro, con una voz que estremeció el alma, pronunció la sentencia que sellaría su destino. Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. La revelación fue doble, la conspiración conjunta y la muerte de su esposo. El terror debió abrumarla al comprender la magnitud de su pecado y la inminencia de su juicio. En ese instante, la misma mano divina que había juzgado a Ananías se posó sobre Safira. Ella cayó al instante a los pies de Pedro, exhalando su último aliento. Justo entonces, los jóvenes que acababan de regresar de sepultar a Ananías entraron de nuevo en la sala. Su asombro se convirtió en horror al encontrar a Safira también muerta. La sacaron y la sepultaron junto a su marido, el eco de dos vidas cegadas por el engaño resonando en la conciencia de la joven iglesia. Y así, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron estas cosas. No era solo un miedo a la muerte, sino un temor reverente ante la santidad de Dios, la seriedad del pecado y la inquebrantable verdad de que el Espíritu Santo no puede ser burlado. Aquel día, la comunidad de creyentes aprendió una lección profunda sobre la honestidad, la integridad y la terrible majestad de un Dios que ve el corazón. En el contexto de la iglesia primitiva, caracterizada por una generosidad voluntaria y radical, el pecado de Ananías y Safira no fue quedarse con parte de su dinero, pues Pedro aclara que tenían derecho a él. El verdadero pecado fue la hipocresía y el engaño. Pretendieron una devoción y sacrificio total que no eran reales, buscando la aprobación de la comunidad mientras mentían. Doctrinalmente, el pasaje enseña que este engaño no era contra los hombres, sino directamente al Espíritu Santo y a Dios, afirmando así la divinidad del Espíritu Santo y su presencia activa en la iglesia. El significado profundo radica en la santidad de Dios y la pureza que Él demanda en su comunidad. El juicio severo inmediato sirvió como una lección fundamental para la iglesia naciente. La hipocresía y el pecado interno no serían tolerados. El gran temor que resultó no era pánico, sino una profunda reverencia y un entendimiento de que la iglesia es la morada de un Dios santo, estableciendo un estándar de integridad y sinceridad para protegerla desde sus inicios. La historia de Ananías y Safira nos ofrece una lección crucial sobre la integridad y la autenticidad en nuestra vida cotidiana. El error de Ananías y Safira no fue retener parte del dinero, tenían el derecho a hacerlo, sino fingir una generosidad y sinceridad que no poseían. Intentaron presentar una imagen que no correspondía a la realidad de su corazón, mintiendo sobre sus verdaderas intenciones y acciones. Para nosotros hoy, esto se traduce en la importancia de vivir con transparencia y honestidad radical en todas las áreas. Pregúntate, ¿mis acciones y mis palabras reflejan verdaderamente mis intenciones? Ya sea en redes sociales, en el trabajo, en nuestras relaciones o incluso en nuestro servicio, el valor reside en ser genuino, no en proyectar una imagen falsa para ganar aprobación o prestigio. Cultiva un corazón donde la verdad y la coherencia guíen tus pasos. Esta autenticidad no solo construye una confianza sólida con los demás, sino que es el fundamento de una vida personal y espiritual verdaderamente libre y plena.